Bueno, buenas tardes, colegas, amigos. En primer lugar, agradecer a Juris Ambiental, en la persona de Lucho Urbina, quien ha tenido la gentileza de invitarme a participar en este curso muy interesante desde la perspectiva de que nos lleva a pensar que no debemos estar de espaldas frente al mar, sobre todo nosotros que tenemos el privilegio de vivir en la costa, ya sea que algunos sean andinos o selváticos o amazónicos, otros netamente costeros, pero los que vivimos en la costa, realmente pareciera que es muy normal ver cómo se destruye las playas, ver cómo se destruye la costa, ¿no? Y no se destruye el aspecto solamente físico, sino que esto tiene que ver con una relación directa con la economía, con el aspecto social, ¿no? Esa fotografía que ustedes están observando, que es la carátula de mi presentación, nos está indicando eso, ¿no? Miren ustedes cómo la erosión, que es uno de los problemas que vamos a tocar, prácticamente ha dejado sin trabajo, sin vivienda, sin turismo, a las playas principalmente, que vamos a hablar de Trujillo. Me estoy refiriendo específicamente a Buenos Aires, a Las Delicias y gran parte y ahora de Huanchaco. El tema que voy a tratar es muy amplio, es muy complejo. Voy a intentar al menos desarrollar lo que me han pedido los organizadores. Hablar un poco sobre la expansión urbana, ¿no? Sobre la contaminación, sobre las construcciones portuarias y sobre el cambio climático. Estos son uno de los elementos que están impactando o están presionando a la costa. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Les invito pues a conversar, ¿no? A discutir. La idea es tratar de entender esto. La ciencia nos permite explicar los eventos, los fenómenos. Y lo que está ocurriendo en la costa es eso. Un conjunto de eventos, un conjunto de fenómenos que necesitan ser explicados. Muy bien, vamos a empezar con el primer tema, que es la expansión urbana. La presión urbana, prácticamente en el área litoral, está haciendo que cerca del 60% de la población en el mundo esté en la costa. Esta es una presión muy fuerte. Estábamos hablando de una cifra de aproximadamente 3.000 millones de personas que están viviendo a 60 kilómetros en ese rango, en ese espacio. Y se espera que para el año 2100 la población costera, litoral, llegue al 75%. ¿No? Y esto obviamente, ¿qué significa? Que prácticamente se está priorizando las edificaciones en la costa, en el litoral. Ya se habla, por ejemplo, que 2/3 de las ciudades con más de 2,5 millones de habitantes están prácticamente en el litoral. Para el caso concreto del Perú, en la costa al año 2007, prácticamente la población alcanzó 54,6%. En el gráfico podemos observar muy simple cómo ha ido evolucionando la presión humana, es decir, la población, ¿no? Tanto de la costa, de la sierra y de la selva para el caso del Perú. Esto se repite a nivel mundial en todo el litoral. Miren como en el año 40, prácticamente la población de la sierra era al 65% y de la costa era el 28,3%. Veamos el extremo al 2007. Se invirtió. Ahora la mayor población del 54,6% está en la costa y el 32% está en la sierra. Eso explica que, por ejemplo, para el caso concreto, los liberteños que viven en Trujillo, los amigos de otros lugares que están también participando en este curso, si conocen Trujillo, obviamente se van a dar cuenta que esta ciudad ha crecido de una manera espectacular, ¿no? Sobre todo en términos del famoso boom de edificios multifamiliares. Estas presiones definitivamente va a implicar una expansión urbana.
¿Qué significa eso? Que más gente va a necesitar dónde vivir. Y eso, de alguna manera, ya lo tenemos reflejado para un caso muy concreto, muy particular, como es el caso de Huanchaco. Miren ustedes, si observan la lámina donde hay un plano, en el año 2004, solamente la población estaba referida a lo que es el color rojo. Al año 2000, miren cómo se expandió el color verde, ¿no? Desde 1940 tenemos esa información. Tuve la oportunidad de realizar mi tesis precisamente sobre el impacto de la expansión urbana en la bahía de Huanchaco, con mi tesis doctoral, y definitivamente se observa el cambio bastante notorio desde 1940 hasta el 2004. Miren ustedes, prácticamente Huanchaco, una bahía, ya no tiene a dónde expandirse. O sea, es tan fuerte la presión humana que no es solamente la presencia, repito, de habitantes. El problema es que los habitantes, ¿qué necesitan? Además de vivienda, alimentación, recreo. Y obviamente, cada habitante generamos residuos. Residuos líquidos, residuos sólidos. Entonces, en el caso del gráfico que está a la izquierda suyo y derecho mío, podemos ver como desde el año 72, por ejemplo, la población ha ido creciendo, ¿no? Y esto no para, no se detiene, porque obviamente hay una explicación que está referida a que las mayores oportunidades están en la costa. ¿Eso qué nos indica? Que la planificación a nivel de gobierno prioriza la costa, lo cual está generando una fuerte migración sostenida. Eso es lo más sostenido de la migración. Cada vez hay megaproyectos, por ejemplo, como el caso de en Trujillo, en La Libertad, el proyecto de Chavimochi, que ha significado una migración bastante significativa, pobladores sobre todo de la zona andina. Entonces, mientras no se corrija la política de gobierno en términos de poder dar oportunidades en la sierra y en la selva, la presión a la costa va a ser cada vez mayor. Y eso se explica también porque se refleja en la disponibilidad de recursos. Mientras más gente, mientras más población esté en la costa, más presión sobre los recursos naturales de la costa. Eso explicaría de alguna manera también la presión de pesca que tenemos, por ejemplo. Cada vez los pescadores tienen que ir a distancias mayores en busca de los peces, ¿no? Cada vez se ha observado también que las disminuciones de las tallas de estos recursos es bastante notorio. El caso típico de la anchoveta, ¿no? Donde su madurez sexual, su talla, la primera madurez sexual, ha tenido que verse reducida. Algunos dicen que esta es una estrategia reproductiva. Lo real es que los recursos costeros, los recursos marinos, van a seguir siendo presionados si es que no se detiene definitivamente la migración, ¿no? Este es uno de los ejemplos bastante concretos que les estoy mostrando. No les estoy mostrando teorías, sino hechos reales que ha servido de base para las investigaciones que hemos desarrollado acá en la ciudad de Trujillo. Cuando hablamos de presiones, también estamos hablando de la contaminación. Las fotografías que están observando pertenecen en la parte superior a Chimbote, ¿no? La zona costera, litoral de la región de Ancash. Es notorio, ¿no? Prácticamente cuando desarrollamos el curso de contaminación en la Escuela de Biología Pesquera, a mis alumnos les digo, si queremos estudiar contaminación, vayamos a Chimbote, porque ese es un laboratorio natural. Ahí vamos a encontrar contaminación de todo tipo. Contaminación de residuos sólidos, líquidos, gaseosos, etc. Y en la parte inferior estoy mostrando la contaminación que se produce por el caso de la extracción de sedimentos, el dragado también que se conoce, ¿no? En el caso del puerto de Salaberry. Se extrae para habilitar el canal en donde ingresan los buques, los barcos, donde atracan los barcos. Como no tiene la profundidad y se arena, entonces se ven obligados a hacer esa actividad.
Pero al remover los sedimentos, ¿qué cosa generan? Dispersión de qué cosa? De contaminantes, que es uno de los problemas muy serios que vamos a ver. Y luego tienen una vista de un río, en este caso es el río Moche, es el río que emblemático, si se quiere, para la región de la Libertad, para los trujillanos. Miren el color del agua del río. Ese es el color típico de aguas ácidas, producto de la actividad minera principalmente. Y esas aguas no se quedan en el río, desembocan en el mar. Obviamente es lo que se llama la conexión el mar con el Ande. No podemos curar el mar si es que previamente no curamos el Ande, porque existe una estrecha relación. ¿De qué me sirve hacer campañas de limpieza de repente, hacer estudios en la parte marina, si los aportantes principales vienen, ya sea desechos líquidos con metales pesados, como es este caso, o con residuos sólidos, porque a lo largo de la ribera de los ríos hay poblaciones, y estas poblaciones, ningunas tienen plantas de tratamiento para residuos sólidos y menos para residuos líquidos. Entonces, estamos hablando que prácticamente los ríos están enfermos y su enfermedad la trasladan al mar. Y esto tiene una implicancia en todo lo que significa la cadena trófica. Otro daño dentro del problema general que tenemos en el litoral, en la costa, asociado a la contaminación, es el derrame de petróleo. Miren ustedes, las fotografías son bastante evidentes. Me tocó la oportunidad de estar en la evaluación en el año 2008, donde ocurrió una explosión de una embarcación que trasladaba petróleo allá en Tumbes, en Zorritos. Y hicimos la evaluación y eso es lo que encontramos. Es terrible porque ahora se ha vuelto una amenaza, toda vez de que, por ejemplo, acá en Trujillo, en La Libertad, ya se tienen accedido los lotes que están uno frente a Pacasmayo y el otro frente a Salaberry. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si nos remitimos a los estudios de impacto ambiental, todos aseguran que no va a haber ningún impacto, y si que los hay, va a ser insignificativos. Nosotros ya sabemos qué significa eso de insignificativos. Es una declaración subjetiva, cualitativa, pero la realidad es otra, ya tenemos antecedentes. Esto no quiere decir que personalmente yo me oponga a la extracción de petróleo, o como tampoco me opongo a la extracción de metales. El problema grave es que tenemos normas, pero que no se cumplen. Se permiten estudios ambientales de impacto ambiental que por ley no los obliga a que los estudios utilicen metodologías cuantitativas. Les permiten usar metodologías cualitativas, lo cual pues está basado en criterios. Criterios que para mí es insignificante, pero para otros puede ser mediano y para otros puede ser grande o fuerte. Y ahí está la explicación por qué existen más de 100 conflictos socioambientales activos a la fecha. Ya tenemos el conflicto en las Bambas. Porque los estudios de impacto ambiental en la práctica, pues, discúlpenme, pero es mi opinión, es un saludo a la bandera. ¿Y por qué? Porque la ley lo permite. Miren ustedes, el dato que tenemos es bastante fuerte. En 10 años, derramado en todo el territorio peruano, 9.743 barriles de petróleo crudo. Y aquí viene el tema de la densidad. El petróleo no se mezcla con el agua. El agua tiene su densidad, el petróleo tiene su densidad. Y miren cómo termina, ahí está la fotografía en el mar. Miren la fotografía en el sedimento, en la arena, cómo termina el petróleo. Y obviamente termina matando pues a la flora, a la fauna, ¿no? Ahí tienen los peces varados, muertos. Tenemos ahí un pelícano, pues no es un pelícano, este es un piquero posiblemente, que está ahí sufriendo las consecuencias del derrame. Esto no es cuento, esto no es internet, lo he vivido, lo he estado ahí en esta evaluación en Tumbes. Entonces,
hablar de 9.743 barriles de petróleo crudo derramados, en la perspectiva se implica que a diario, durante 10 años, se han vertido casi 3 barriles de crudo. Ahora la pregunta es, si tenemos estos antecedentes, ¿por qué se sigue permitiendo que se explore y luego se explote el petróleo sin garantizar el daño ambiental? Porque aquí el tema es simple, miren ustedes. Una cosa es el problema ambiental, que es este, por ejemplo, el problema, pero ese problema se puede convertir en un daño. El daño al final puede terminar en un delito ambiental. Y aquí es donde veo que no existe realmente una acción para poder evitar que este problema se convierta en daño y termine en delito. No existe. Esperan que tomen las carreteras, esperan que haya muertos, detenidos, que se establezcan mesas de diálogo, etcétera, etcétera. Pero Dios, toda la vida, lo mismo. Entonces, este es un tema que tiene que ver directamente con la problemática ambiental. Sobre todo esto del petróleo se da mucho en el norte, pero ya pronto se va a dar acá en La Libertad. Cuando les decía que el tema no queda en la contaminación del río, he tenido la oportunidad de publicar, ahí están los datos, la contaminación, hemos visto que todo el ecosistema, en el caso del litoral de Salaberry, que es el puerto que tenemos en La Libertad, el agua tiene cobre, tiene plomo, ¿no? Ahí está la información, los datos que superan los límites internacionales. La arena, el músculo de pez, el músculo de las aves, es decir, toda la cadena alimentaria prácticamente está contaminada. Y el problema más grave es que con el agua ácida, con metales pesados en la zona andina, en la zona rural, con esa agua se riegan cultivos cuyos productos consumimos los liberteños. Pero el problema no queda ahí. Estas aguas ácidas con metales pesados discurren y llegan, como les dije, al mar, sobre todo en el caso de Libertad, al mar de Víctor Larco, se dispersa y se encuentra con toda esta diversidad biológica que es prácticamente contaminada. Y nosotros, los seres humanos, consumimos peces, crustáceos, algas, etc. En el fondo, pues, estamos hablando de una cadena que no termina solamente en los animales, sino termina en el ser humano. Y aquí hay un dato que a mí me ha preocupado, porque para el año 2017, justo el año donde ocurrió el fenómeno del Niño, en La Libertad, en la región La Libertad, se reportaron 1.500 casos de cáncer. Solo en el año 2017. Y el reporte decía que el principal elemento afectado es el estómago. Entonces, ahí viene la relación. ¿Qué cosa es el cáncer? Nosotros los biólogos sabemos que el cáncer es un deterioro de las células. Ahora, ese deterioro de las células puede ocurrir por la ingesta de agua contaminada, alimentos contaminados. Entonces, personalmente considero, y lo estoy asociando, de que el número de cáncer que tenemos en La Libertad estaría relacionado con este tipo de contaminación. Obviamente que necesitamos mayores estudios. No hemos podido avanzar en hacer el estudio con los seres humanos para detectarle en la sangre, por ejemplo, la cantidad de plomo, de cobre, etcétera, de estos elementos que son altamente tóxicos. Pero no es solamente en el caso del río Moche, que tiene metales pesados, sino también es otro tipo de industrias, de fábricas. Sobre todo, Trujillo es muy conocido por ser la capital ya no de la primavera, porque la estación de primavera ya no existe prácticamente, pero nos llaman la capital del calzado ahora Trujillo, sobre todo al Porvenir.
a un distrito, ¿no es cierto? Pues bien, yo diría que es la capital de la contaminación, porque eh, para producir el cuero usan lo que se conoce, perdón, usan lo que se conoce el cromo, y el cromo es altamente cancerígeno, es altamente tóxico. Según datos estadísticos, por cada tonelada de procesamiento de cuero se utiliza media de sustancias químicas. Entonces, si sumamos la producción, es enorme. Y ninguna de las empresas que funcionan el calzado de la producción de cuero tiene plantas de tratamiento. Entonces, el problema realmente es bastante complejo y preocupante, ¿no? Mientras no exista un manejo adecuado, una gestión ambiental, donde no exista hasta ahora un compromiso de las autoridades, que hagan cumplir la ley. No se le, yo, por ejemplo, personalmente les pido, oiga, por favor, haga cumplir la norma. Existen normas, pero lamentablemente las autoridades son cómplices de esto. Y los que sufrimos las consecuencias, obviamente, somos los ciudadanos. Otra de las presiones que son muy serias en la costa, y esto es a nivel mundial, lo he visto en Colombia, lo he visto en México, lo he visto en Cuba, es el problema de la erosión. Lo he visto en el Ecuador, lo he visto en Chile también. Miren ustedes cómo la actividad humana, al querer transformar la costa, el daño ambiental que ocasiona es terrible. En la parte del círculo ustedes pueden ver un obstáculo. Ese se llama un espigón, pero acá lo llaman molón. Un molón contenedor de arena. ¿Y por qué el molón? Porque sencillamente en Salaberry, donde está el puerto, para que puedan las embarcaciones atracar e ingresar al canal, que no tiene la profundidad, tienen que comenzar a desarenarlo. Y como eso no es suficiente, construyeron este espigón gigante que mide 1,50 kilómetros de distancia, que retiene la arena. Al retener la arena, prácticamente deja libre para que puedan ingresar las naves. Pero ¿cuál ha sido el costo ambiental? Por querer priorizar el puerto. Miren ustedes la fotografía de una de las playas. No les voy a presentar todas, pero basta con esta. ¿Cómo era antes la playa en Buenos Aires? Miren, se ve las sombrillas, se ve el malecón, se ve la amplitud de la playa. Yo he tenido la suerte de ir con mis estudiantes de biología pesquera a hacer muestreos, sobre todo de muy, muy. Obviamente y aprovechar, pues, ¿no? En este balneario se caracterizaba por haber mucho turismo, negocios gastronómicos, etcétera. O sea, toda una actividad turística muy importante, una economía local interesantísima. Miren qué es lo que pasó. Pero si revisan el estudio de impacto ambiental van a encontrar que los impactos son insignificativos. Dios, se ha perdido, se ha destruido la playa completa. Las imágenes de la fotografía inferior, ahí está, dice después del molón. O sea, este es un problema muy serio y es un problema a nivel mundial. La erosión puede tener dos tipos de origen. Un origen natural, por ejemplo, un huracán, eso mucho se estila ver en Europa, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso ya es la naturaleza la que arranca la playa, pero luego se repone. Y la erosión producida por acciones humanas, en este caso particular en Trujillo. Se han destruido las playas, no solamente de Buenos Aires, las playas de las Delicias. Y se está destruyendo sistemáticamente ya la playa de Huanchaco. Miren ustedes cuando no se valora la costa. Yo cada vez me quedo más asombrado cuando los bolivianos, nuestro país, el país vecino, está peleando en La Haya, en un tribunal internacional por conseguir salida al mar. Nosotros tenemos un mar hermoso, grandioso, hasta en longitud. ¿Y qué es lo que estamos haciendo?
Lo estamos destruyendo. Este es un problema muy serio. Y acá, en el caso de Trujillo, tiene más de 40 años sin solución. Tuve la oportunidad de escribir 2 libros sobre la erosión costera de Trujillo, y en uno de ellos hago una especie de crónica. Ustedes pueden ver ahí la fotografía, en la parte superior están todos los presidentes, hasta el actual. En la parte intermedia están todos los que fueron presidentes regionales, acá en La Libertad. Y en la parte inferior están todos los que fueron alcaldes y son alcaldes. Pero cada cual, para mí, tiene responsabilidad. La responsabilidad del daño ambiental, porque para mí lo que ha ocurrido con la destrucción de las playas es un daño ambiental. Tiene responsable. La responsabilidad puede ser por acción o por omisión. Y eso lo sabe perfectamente Gucho, que es abogado. ¿Quiénes autorizaron? Lo peor de todo, que para demostrar la existencia de un daño ambiental tenemos que tener un antes y un después. Clarísimo, clarísimo. Ahí está. El antes, acá, antes del molón, después del molón. Probado. No necesitamos nada más que presentar estas evidencias para hacer incluso una denuncia. Aquí está el daño ambiental probado. ¿Quiénes son responsables? Quienes autorizaron. Pero lo peor de todo es que no hicieron la construcción del molón de 1.500 metros que mide ahora. Fue un incremento sistemático. O sea, si ya tienes el antecedente que destruyó primero la playa de Las Delicias, lo aumentaron, primero fueron cerca de 500 metros, luego lo aumentaron 250, destruyó la playa de Víctor Larco, luego lo ampliaron a 1050 y empezó a destruir la playa de Huanchaco. Es decir, todos los actores eran conscientes de lo que estaba ocurriendo. Honestamente, esto es un tema muy complejo, pero ¿qué hicimos nosotros como sociedad civil? Hicimos una serie de acciones y aquí está la prueba del delito. Miren ustedes, toda la arena retenida acá, toda la arena retenida. Miren la figura a la izquierda o derecha para ustedes de repente. ¿Cuántos? Aquí hay más de 100 millones de metros cúbicos de arena retenida y se ha formado lo que se llama una playa inmensa de 1 kilómetro de ancho por 5 kilómetros de largo y que ya para empezar ha sido vendida, ya está lotizada. ¿Pero esta arena le pertenece a este sector sur? No. Si yo quisiera hacer un paralelo con la novela ¿Quién se robó mi queso? Yo podría aplicar y diría ¿quién se robó mi arena? Aquí está mi arena. Esta arena le pertenece a las playas destruidas, porque este obstáculo, este monstruo que yo lo llamo, es el responsable, esta es la causa de la retención de esta arena. En oceanografía se estudia cuando se habla de impactos de los procesos que afectan la geomorfología de las playas del litoral, se hablan de 2 procesos. El proceso de la erosión, que es la pérdida de arena, y el proceso de acreción, que es lo contrario, la acumulación de arena. Mientras que a este lado sur se acumula la arena, al lado norte se destruye, se pierde arena. Entonces, esto nos generó pues una serie de actividades académicas, hicimos muchos eventos, pero aquí hay un poder económico muy fuerte. Aquí están los libros que he tenido la suerte, no digo la suerte, porque esto no es suerte, la oportunidad de publicar, ¿no? Lo llamé a uno de ellos Crónica de un daño ambiental impune. ¿Y por qué impune? Porque sigue impune, hasta ahora no tiene solución. Esto lo publiqué en el año 2013. El otro libro es Destrucción del litoral de Trujillo, impacto de la transformación de la costa en la geomorfología litoral. Entonces, son 2 textos que de alguna manera trato de aportar información, ¿no? Porque no podemos cerrar los ojos ante una realidad. Han pasado más de 40 años, han pasado más de 6 consultoras que han venido a Trujillo,
hemos pasado por una suerte de paseo. Nos trajeron, incluso en el gobierno de Alan García, trajo a Salaverry una draga y diciendo que iba a reponer la arena, etcétera. Anunció con bombos y platillos, al final se fue él y también se fue la draga y no quedó nada, más que destrucción. Luego han venido consultoras españolas, nos vendieron la solución que iban a sembrar 20 espigones a lo largo de la costa. Nosotros como sociedad civil logramos sentarlo en ese tiempo, era ministro de Transportes y Comunicaciones el presidente Vacado, el presidente Vizcarra, y lo convencimos de que ese proyecto de sembrar 20 espigones iba a ser, como se dice el dicho, la cura iba a ser peor que la enfermedad. Porque si sumábamos los impactos de todos los espigones, definitivamente la destrucción iba a alcanzar a las playas mucho más lejanas, como está en Chicama, como es Pacasmayo. Últimamente se logró, ¿qué se logró en esa mesa? Que el entonces ministro, repito, acepte que la arena que está acá, al sur de Nida, sea trasvasada, sea trasladada hacia las playas afectadas. Se hicieron los términos de referencia y como que a la semana pasada se ha presentado el informe final del estudio de impacto ambiental. Esta es una empresa que es un consorcio Huanchaco Corp se llama, pero está formado por dos empresas grandes, una mexicana y la otra es surcoreana. Todos coincidimos y estamos de acuerdo de que si este es el problema, esta arena retenida debe volver a su... Pero para eso habían dos posibilidades. O destruyes el molón y permites que la arena fluya. No sabemos realmente, este es un estudio que habría que hacer, cuánto tiempo va a demorar para que se pueda recuperar, ¿no?, en sus estados iniciales o parecidos, cuando la arena sea trasladada de una manera natural. La otra solución, pero esa solución implicaba destruir, desmontar el molón, lo cual no es aceptado, sobre todo por en la empresa portuaria, ¿no?, la entidad portuaria, y la cámara de producción, etcétera, porque se alega de que este puerto de Salaverry por aquí se exporta, y de hecho sí, pero son cantidades no significativas. Pero aún así, el tema grave para mí, y lo dejo como una preocupación, es que hasta ahora no me pueden resolver una pregunta muy simple. Este molón, vamos a volver a verlo. Este molón, que ha retenido esta arena, no solamente ha retenido arena, ha significado, de acuerdo a la Marina, sus estudios, que lo tengo y está en el libro, la Marina menciona que se ha modificado el tren de olas, se ha modificado la dirección de las corrientes. Y tiene sentido, pues, porque este es un obstáculo. Y no es un obstáculo pequeño, estamos hablando de 1 kilómetro con 50 metros. Entonces, la pregunta que yo hago, y no me la quieren contestar, es la siguiente. ¿Quién me garantiza que la arena que está acá, al colocarlo acá, miren, bien bonito se ve en la figura, al colocarlo acá, se va a quedar acá? Si se ha cambiado el tren de olas y el tren de dirección de corrientes, ¿quién me asegura que esta arena que lo van a depositar acá no va a terminar, pues, más al norte? La única forma de asegurarlo, desde el punto de vista de la ingeniería, es colocando espigones para retener la arena que se deposite ahí. Pero no pueden colocar espigones porque sencillamente los términos de referencia mencionan que solamente es trasvase. Y aquí estamos entrampados. No sé, algunos de ustedes, colegas, profesionales, estudiosos, algunos posiblemente tengan mucha experiencia en esto, puedan compartir mi preocupación, o no sé, de repente estoy también planteando cosas que no son las correctas, ¿no? Entonces, la solución para esto, en general estamos de acuerdo. Si arena nos quitaron, arena nos reponen, pues. Ya, muy bien. Pero, ¿quién me asegura que se quede la arena?
Bueno, hasta ahí este problema de la erosión en el caso concreto de Trujillo. Pero no queda tan ahí, porque además hay un proyecto que ya está en marcha que significa la modernización del terminal portuario. Es decir, quieren convertirlo en un puerto multipropósito. Y eso desde el punto de vista de la economía está muy bien. ¿Quién no quisiera tener un puerto? ¿Quién no quisiera tener un aeropuerto? ¿Por qué? Porque son estructuras, son proyectos que definitivamente dinamizan la economía, generan puestos de trabajo, generan una serie de beneficios. Pero yo quiero hablar desde el punto de vista ambiental. Si ya ese molón nos ha generado lo que hemos visto, estas estructuras nuevas que van a incorporarse al mejorar el puerto, como hipótesis estoy planteando de que van a generar mayor erosión. Porque estos obstáculos, porque al final son nuevos obstáculos, nada de esto es natural en el mar. Van a generar, pues, que la energía, ¿no?, que se transmite en las olas, que se transmite en las mareas, que se transmite en las corrientes, alcancen tal vez dimensiones mucho más fuertes y los impactos sean mayores. Pero me dirán ustedes, pero profesor, para hacer esta obra tienen que haber hecho su estudio de impacto ambiental. Sí, pero le invito, hay que leer los estudios. Sencillamente mencionan que la erosión va a ser insignificante, que no habría mayores problemas. Pero ahora incluso tenemos tecnologías que nos permiten hacer simulaciones. Pero lamentablemente, pues, veo que no hay el interés adecuado ni de los ciudadanos, de los colegios profesionales, de las universidades. Tenemos voces aisladas, pero no tenemos posiciones institucionales frente a esto. No es que nos querramos, personalmente repito, no me opongo a esto, pero que nos garanticen que los impactos realmente, y sobre todo en su manejo ambiental, en su programa de manejo ambiental, se establezca claramente cómo se van a mitigar. Y ahí es donde viene el problema. Porque miren, aquellos que saben de estudios de impacto ambiental tienen que decir lo siguiente: si este obstáculo altera las corrientes, la dirección de las olas, pregunto, ¿cómo lo vas a mitigar? No hay forma. Qué bonito, si lee los estudios de impacto ambiental, dice mitigar de los residuos sólidos, los residuos líquidos, eso está muy bien, pero la energía, estoy hablando de física. Si este obstáculo me altera las olas, ¿cómo voy a mitigarlo? ¿Qué medida para mitigarlo? Por eso que el estudio actualmente, yo lo he leído, he participado con algunas preguntas en el chat, porque no nos dejan otra forma de hacerlo. Tiene que decir, si este es el origen, sobre esto hablemos. No hablemos de la consecuencia. Ese es el gran problema para mí. Entonces, esto le está agregando, a mi entender, un nuevo elemento de preocupación, porque esta intervención en la costa definitivamente va a tener problemas, va a tener impactos. Pero si hemos visto lo que han hecho con Salaberry y van a ampliarlo, entonces tienen que ver qué es lo que está generando esto, o qué va a generar, perdón, esto. Ya empezaron a construir. Esto es lo que llamamos intervenciones, ¿no?, en la costa, en el mar. Hay un caso bastante interesante en Ancash. Miren ustedes esta fotografía de Chimbote. Este era el hotel de turistas. Miren la playa que tenía. Hasta veleros habían. Estoy hablando del año 1950. Casi por donde yo nací, digamos. Imagínense la edad que debo tener. Acá, en esta playa, miren cómo está ahora. Este es otro problema de erosión que hubo en Chimbote. Y este es ahora, lo convirtieron en malecón, ya no hay playa, lo convirtieron en un malecón, pero el proceso erosivo continúa. Esto demuestra, pues, que el ser humano, consciente o inconsciente, yo diría más consciente, actúa, interviene
solamente analizando el costo-beneficio económico, no el costo-beneficio social y menos el costo ambiental. Esto no es una novela, esto es una cosa real. Profesor, disculpe, hay una Sí, pregunta de Leslie. dígame. Dice, ¿qué soluciones se podría dar? La mayoría de la gente no dice nada o no conoce, o sea, respecto al tema, ¿no? ¿Qué Ujú. soluciones se le podría dar a lo que La estuvo? primera, ya, la primera cosa que tenemos que hacer todos es esto. Hay un dicho que dice, nadie defiende lo que no conoce. Y eso pasa por informarnos. Eso pasa por interesarnos. Yo cuestiono incluso a mi institución, a la universidad, a los colegios profesionales, porque están de espaldas ante una realidad, porque están hasta cierto punto, discúlpeme mi atrevimiento, son cómplices, porque aquí no es ignorancia. Tenemos un colegio de ingenieros, tenemos un colegio de biólogos, tenemos universidades acá en Trujillo, tenemos 4 o 5 universidades. La pregunta es, ¿cuántos nos pronunciamos sobre esto? ¿Cuántos actuamos sobre esto? ¿Qué tenemos que hacer? Tomar conciencia, pues, y defender nuestros recursos. La pregunta es, ¿esto le estamos dejando como herencia para las próximas generaciones? Esto va a quedar para que vean mis nietos, todavía no tengo, pero van a ver con mis nietos esto. ¿Es justo? ¿Es justo que yo sí haya disfrutado de este espacio de recreación y ahora le deje como legado a las nuevas generaciones esto? No es justo. Y aquí hay una gran responsabilidad y sobre todo yo quiero invocar, si están jóvenes escuchándome, así como se indignan, pues, y estoy de acuerdo de repente con sus protestas, porque yo también fui joven en mi tiempo y también protestaba, tengamos que tomar conciencia. Estamos hablando de la vida. Entonces, eso es lo que propongo. Si no conocemos, no lo vamos a defender. Oiga, me dirá, pero profesor, ¿usted qué hace tanto pleito, lío porque hay unos pececitos, hay unos cangrejitos? No, esos pececitos, esos cangrejitos es parte de la cadena alimentaria. Por eso que cada vez hay menos pesca. Los pescadores tienen que irse mucho más lejos, porque en la costa donde está el alimento, donde está el refugio, está destruido. Miren, miren, esto es lo que está pasando. En lugar de tener flora, fauna, tenemos piedras ahora, rocas. Eso es lo que tenemos. No sé si eso de alguna manera satisface la respuesta, la pregunta. Bueno, seguimos con los problemas porque la costa sigue lleno de problemas. Esta es una noticia reciente y nos tocó participar como institución no universitaria. Yo pertenezco a un movimiento que se llama Movimiento Ambiental Regional MAR, el cual soy su fundador. Logramos con otras ONGs, yo no soy ONG, pero con intervención de ONGs y otros colectivos, sacar un pronunciamiento, porque ¿qué iban a hacer? Mira, qué curioso, Paracas es una reserva, está demostrado la riqueza de la biodiversidad que existe, yo no les voy a contar sobre eso, pero miren la actitud humana, querer ampliar, modificar el estudio de impacto ambiental para poder hacer modificaciones en las plataformas. Esto prácticamente lo autorizaron en el gobierno de Vizcarra. Ha tenido que haber un movimiento muy fuerte. Y aquí sí quisiera rescatar la participación individual y colectiva de los organismos, pero no las universidades, cuando se debían ser las primeras. ¿Dónde está, se supone, la masa crítica? En las universidades. Pero lo positivo es que hemos logrado, y lo digo con orgullo, hemos logrado que esto no prospere. ¿Hasta cuándo? No sabemos. Porque aquí priman las decisiones políticas, ¿no? Entonces aquí no estamos hablando, repito, pues de algo ficticio, sino estamos hablando de realidades. Entonces, ¿qué hacer? Es esto, evitar que se siga destruyendo
nuestras costas. ¿Cómo? Participando, opinando, realizando cursos como esto. Otra pregunta, dice Leslie, ¿sería posible quitar el morón? Sí, técnicamente sí lo es, pero desde el punto de vista económico, para el puerto, sería prácticamente la muerte del puerto. Tendrían que hacer, y nosotros hemos planteado, que hagan la modernización del puerto, pero que lo hagan dentro del mar. Ahora se hacen los puertos dentro del mar, ya no se hacen en la costa pegada, en el litoral. Pero no, pues, lo que pasa es que ellos, repito, valoran el costo-beneficio económico, no el costo social ni el costo ambiental. O sea, técnicamente se puede desmontar y debería hacerse. Porque hay un dicho, muerto el perro, se acabó la rabia. Lamentablemente, eso implica chocar con los intereses de los exportadores, ¿no es cierto? Pero si usted hace un análisis desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, ¿cuántas personas dependen del puerto? Realmente es una cosa bastante mínima. ¿Cuánto de porcentaje se exporta por ese puerto y qué cosas se exporta? Va a encontrar pues una cosa más, ese puerto más para cerrado que abierto, porque realmente también, porque lamentablemente Salaberry no tiene vocación de puerto. Para construir un puerto, de acuerdo a las especificaciones técnicas, tiene que ser un lugar donde tenga abrigo, es decir, rodeado de un acantilado, un cerro, ¿no? Y que tenga la profundidad no menos de 9 metros. Salaberry tiene 6, 7 metros. Y por eso es que tienen que estar o reteniendo la arena para que no baje la profundidad, o dragándola o succionando la arena. ¿Cuánto se invierte en eso? Pero aquí hay otro tema, pues, ¿no? ¿Qué más sale por ahí? No sé, pues. Dice que sale oro, no sé. Hay otra pregunta, Pero disculpe, disculpe, sí, profesor. Hay una no, pregunta, encantado. dice Patricia Gallo. ¿Es posible que los impactos producidos por el Molón haya llegado a otras playas más del norte? Conozco que en Sí, Pacasmayo también existe erosión costera. los impactos sí han llegado, pero no a Pacasmayo, porque Pacasmayo tiene otro tipo de erosión. Estoy terminando un estudio, he recorrido en todas las zonas del litoral peruano y también me fui al extranjero a ver los casos de erosión. Y he encontrado que para el caso del Perú, en la costa peruana, la erosión que hay en Pacasmayo, por ejemplo, es diferente a la erosión de Salaberry, de Trujillo. En Pacasmayo no hay ningún molón, ni espigón. Y la pregunta es simple, ¿por qué hay erosión? Porque en Trujillo lo que tenemos es ese obstáculo, ya está clarísimo. Ese es que retiene la arena, genera el desbalance. El desbalance que hay entre lo que ingresa de arena con lo que sale de arena. Como está retenida, ese balance se cayó. Muy bien, hay un desbalance. Pero en Pacasmayo no hay molón, no hay espigones. Entonces la pregunta simple es, ¿por qué hay erosión? Ah, porque la erosión allá en Pacasmayo está asociado al aporte de sedimentos del río. Está asociado a Gallito Ciego. Gallito Ciego, ¿qué cosa es? Es una represa. Y en esa represa no solamente se detiene el agua, sino también se detiene lo que viene con el agua. ¿Qué cosa viene con el agua? Sedimentos. Eso es el que genera el desbalance. Pero hay otra pregunta más que lo vamos a desarrollar más adelante posiblemente. Y en Chimbote, profesor, usted ha visto, nos ha presentado, voy a regresar, sí, permita, acá. La pregunta nadie me la ha hecho. En Chimbote, ¿por qué hay erosión? Aquí no hay espigones, excepto uno, pero que está al norte, que está en el muelle de lo que se llama la siderúrgica. ¿Qué cosa tiene Chimbote? Muelles. Sí, pero los muelles son no sólidos, no son estructuras que impidan el paso del agua, de los sedimentos, ¿no? Son muelles y el agua circula. Entonces la pregunta es, ¿cómo explica que aquí hay erosión? Aquí está la fotografía, hay erosión. ¿Y dónde están los muelles, los espigones? No hay. Ah, aquí hay una erosión asociada a la contaminación química. Con mis alumnos de maestría hicimos un estudio, un análisis,
y probamos que aquí en el fondo del mar de Chimbote hay toneladas de lodo, de sedimento, que corresponde a la playa. Pero profesor, ¿pero qué están los lodos allí depositados? Porque sencillamente las sustancias químicas, sobre todo en este caso de Chimbote, el aporte de las grasas y los aceites, ojo, grasas y aceite de la gran industria pesquera, hace que la arena decante. Se pega la arena a la grasa, al aceite y decanta. Y por eso tenemos cerros de lodo en el fondo acá, fango. Esa arena debería estar cubriendo esta playa, así, a la anterior. O sea, miren ustedes, la erosión tiene diversas formas de actuar. Y ojalá que pronto tenga libros sobre erosión, los tipos de erosión en el litoral peruano, ¿no? Para poder ilustrarlo de manera más objetiva lo que les estoy diciendo. No sé si con eso resuelvo la pregunta de Patricia. Muy bien, vamos a continuar ahora este tema de Pisco, ya les he mencionado, se logró parar. Pero la tragedia, porque para mí estamos viviendo una tragedia en la costa, no termina acá. Miren ustedes lo que está pasando en Chancay. He tenido la oportunidad de ir a participar en varios eventos en Chancay. Y aquí el problema grave es la destrucción de la bahía. Miren la foto superior. Han destruido una bahía, lo han rellenado la bahía para hacer un puerto, un megapuerto. En Chancay tenemos dos bahías que son prácticamente siameses. Acá están en la parte inferior. Miren cómo ha cambiado la línea de costa. Cómo era en el 2015 la línea roja, cómo está ahora en el 2020. ¿Qué cosa han hecho? Lo han rellenado. Y aquí hay un tema simple. Si usted, en el caso de Salaverry han puesto un espigón perpendicular. En este caso, ¿qué cosa es? Están ampliando el continente, la playa, ¿no? Es como si pusieran un espigón horizontal, paralelo a la línea de costa. Entonces el agua que viene empujada por las corrientes, por las olas, por las mareas, ya no se disipa y ya no termina de manera tranquila en la bahía. ¿Qué es lo que hace? Es empujada al norte. Y aquí, ¿qué es lo que ha sucedido? Miren. Pero previo a hacer esto, esta arena, ¿de dónde ha salido estos sedimentos? Ha salido de destruir un cerro. Las playas, las bahías, los cerros, los bosques, los ríos son bienes públicos. Bienes públicos. Es decir, les pertenece a todos los peruanos. Pero miren lo que están haciendo, porque el gobierno, los gobiernos, porque esto no es de ser el único en la hora, ¿no? Y esto viene desde gobiernos anteriores, modifican las normas, las leyes y permiten y le dan en concesión a las empresas. Posiblemente más de uno dirá, pero profesor, usted se está oponiendo al desarrollo, un puerto va a generar economía. Sí, pues va a generar economía. Pero ¿qué cosa va a destruir en el caso de Chancay? El impacto es al llenar de sedimentos esta playa, esta bahía donde está la flecha, estoy mencionando, va a impactar, los efectos son al lado derecho y destruye la playa de pescadores. Aquí en Chancay hay una pesca artesanal interesantísima. Pero qué curioso, la empresa prácticamente logró comprar la opinión de los pescadores y son los que más defienden a la empresa y a sus recursos pesqueros. Es terrible lo que sucede en Chancay. Pero yo voy al hecho de que cómo se permite que se destruyan la naturaleza, mire. Entonces, esto es un caso real. Miren, abajo está cómo se está transformando la línea de costa, la pendiente que se está formando. Yo creo y considero pues que si no tomamos conciencia de esto, definitivamente no nos interesa nuestra vida, ¿no? Y menos la vida de las próximas generaciones.
Chancay es un lugar muy bonito, tiene una actividad turística muy importante. Todo eso va a quedar destruido solamente por tener un megapuerto. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo permiten? Pues este proyecto iba a ser en Ancón. La población de Ancón no permitió, no dejó que hagan nada. Y al final lograron ubicar un lugar como Chancay y ahí se asentaron la empresa que le estamos diciendo que está haciendo este megapuerto. Yo no cuestiono el ingreso económico, las oportunidades de trabajo que genera estos puertos. Yo no estoy cuestionando eso. Pero yo estoy haciendo el cuestionamiento del costo ambiental. ¿Por qué no buscamos actividades que sean compatibles? La pregunta es, ¿ese es el único lugar donde poder hacer el puerto? ¿No podrían haberlo hecho en otro lugar donde la afectación o el impacto sea menor? No, porque ahí, como repito, el costo económico prima. Más fácil es llegar a esta bahía para el transporte de materiales, para el transporte, que hacerlo un poco más lejos, donde todo se eleva los costos. Esto, como repito, ustedes jóvenes que me están escuchando, demuestra pues el gran problema que tenemos en la costa, ¿no? Porque mi tema es eso, es hablar de la problemática ambiental en la costa. Pero no termino, ya posiblemente algunos estarán cansados, pero he tenido la oportunidad de estar desarrollando un curso de maestría en Tumbes, cuando participé en 2008 en el accidente, el incendio que hubo de la embarcación, el derrame de petróleo, pero luego he ido también otros años y visité Zorritos. Miren la fotografía inferior, en el año 2013 encontré prácticamente que estaban enterrados los pilotes de un muelle. Y pregunté a los colegas, a los estudiantes de maestría, digo, ¿y estos pilotes por qué están enterrados? La respuesta está en la parte superior. Eso era un muelle artesanal que fue inaugurado en el año 80. Le inauguraron el puente. Miren ustedes acá esta parte superior en este círculo. Un puente, un muelle artesanal de pesca. Pero ¿qué pasó en el 82? Fenómeno del Niño. Y todo de la parte de este acantilado que está al otro lado de la carretera, discurrieron toneladas de sedimento y se quedaron almacenadas en esta gran franja litoral. Acá está. Toda esta arena ha venido de la parte del acantilado, producto de las intensas lluvias. ¿Y qué ha pasado? Lo enterró, pues. Imagínense, toda una inversión millonaria, todas unas expectativas. Entonces aquí la reflexión es que no tomamos en cuenta los eventos naturales, no conocemos y hacemos proyectos que al final terminan siendo insostenibles. ¿Qué ha pasado ahora? Si usted va a Zorritos va a encontrar que el mar está recuperando su nivel. Ay, ya Zorrito está erosionado. Máncora está erosionado. ¿Por qué? Porque este era su nivel. Y toda esta franja, ¿qué hicieron las autoridades? Permitieron que hagan construcciones. Igual que se permite que hagan construcciones en las quebradas. La misma cosa. Pero ahora se ha agravado el problema porque el mar, repito, está recuperando su nivel. Y está destruyendo las playas en el norte. Pero ese ya no son espigones, es el mismo mar. El mar no regala, solamente presta. Esta es otra de las cosas que habría que tomarlo como reflexión cuando participemos en los estudios de impacto ambiental, cuando participemos en proyectos de costa, ¿no? Si no conocemos la realidad, definitivamente vamos a fracasar. Toda una inversión millonaria, no estoy hablando de poca inversión, pero no queda aquí. Creo que este sí es el último caso que les voy a presentar, porque si no va a demandar mucho más tiempo. Esto obviamente ¿a qué afecta? La biodiversidad. Casi la mitad de la vida marina se ha extinguido en los últimos 40 años. Es increíble lo que está sucediendo por la acción humana. Miren, para que tengan ustedes, desde el comienzo de la civilización hasta hoy, el hombre ya aniquiló el 83% de mamíferos salvajes. El 80% de mamíferos salvajes marinos ya no existen. 80%.
El 15% de peces ya no están con nosotros. La vida salvaje está retrocediendo. ¿Saben que solamente el 30% de aves salvajes existen? Y que el 70% de aves ahora son confinadas, encerradas, criadas en cautiverio, cuando la naturaleza ha sido al revés. O sea, ¿qué tenemos ya de naturaleza? Prácticamente casi nada. ¿Qué estamos dejando a las generaciones que vienen? Bueno, esa es mi dirección electrónica, mi correo, para aquellos que deseen contactarse. Con esta lámina he terminado mi exposición. No sé si hay alguna pregunta. Yo creo que sí debe haber. Voy a dejar de presentar. Estoy a disposición suya, mis estimados amigos y amigas. Sí, gracias, profesor. Pueden, si gustan, levantar su micro y preguntarle directamente al profesor para no estar haciéndole de interlocutor al profesor. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. De acuerdo a lo que usted estuvo exponiendo, bonita presentación, la verdad. Nosotros como ciudadanos, aparte de repente de denunciar, ¿qué más podríamos hacer? Ya que algunas autoridades, por no decir todas, se hacen de la vista gorda o no le dan importancia al asunto. Yo creo que ellos saben lo que está pasando, pero simplemente no hacen nada, ¿no? No hacen nada al respecto. Y también otro punto es qué es lo que va a pasar con la parte de las playas, con la parte litoral, ¿no? De acá a un futuro, porque como bien sabemos, se está deteriorando todo, ¿no? Se está deteriorando. Y qué es lo que va a pasar y qué es lo que nosotros podemos hacer, ¿no? ¿Qué es, cómo podemos llegar de repente a la demás, a las demás personas, a la población, para hacer entender esta parte? Mira, tu pregunta me hace dar mi opinión muy personal, porque para mí el tema ya ni siquiera es ambiental. Vengo trabajando mucho, tengo hasta un programa en la televisión, he desarrollado muchas entrevistas, muchos cursos, etcétera. He formado un movimiento ambiental, pero créeme que nada de esto tiene sentido. Para mí ahora es un tema que va más allá de lo ambiental. Para mí es un tema humano. Me estoy haciendo una pregunta que he desarrollado en una conferencia que di el día de ayer a otra institución, en donde asocio los problemas ambientales con la conducta humana. Para mí estamos en una situación de autodestrucción. Pareciera que están la humanidad encaminada por dos aspectos, dos enfoques. Uno de la autodestrucción explicada como una tendencia y la otra explicada desde un enfoque de que es la autodestrucción propia, está en nuestros genes, es una cosa natural, en donde más prima lo emocional que lo racional. Y a mí me parece correcta las apreciaciones, porque ¿cómo te explicas? Mira, voy a ser muy duro de repente. Tuve la oportunidad en el año 90 de hacer mi maestría en Chile, en ecología marina. El año 92 retorné y formé la primera promoción de magísteres en medio ambiente, en gestión ambiental. Mi primera promoción que saqué en la Nacional de Trujillo fue el año 96. Desde el 96 para adelante he venido sacando promociones tras promociones de gestores ambientales. Pero luego se generaron doctorados en medio ambiente. Luego se generaron maestrías en química ambiental, en ingeniería ambiental. Se propuso una carrera que funciona, ingeniería ambiental para el pregrado. Nosotros en Trujillo tuvimos la oportunidad de irradiarnos y dar las maestrías en todo el norte. Las maestrías que generamos en Piura, en Tumbes, en Cajamarca, todo eso tiene su origen en Trujillo. En el año 96, repito, mi primera promoción.
Entonces, esto me ha llevado a plantear la siguiente pregunta. Si el 96 para atrás no habían profesionales con formación en ambiente, del 96 hacia adelante, hasta ahora, tenemos cada vez ingentes cantidades que están saliendo con diplomados, con especializaciones en medio ambiente. La pregunta era, ¿cómo está el ambiente? ¿Está igual antes de esta formación multitudinaria de profesionales ambientales? ¿Está igual? ¿Está mejor? Que eso lo deberíamos ver, que debería estar mejor, o está peor. Yo tengo mi propia respuesta. Está peor. Entonces, ¿de qué me vale? ¿De qué me vale? A ver, a veces digo, entonces estoy formando mal a los estudiantes. Porque mira, joven, yo te voy a dar otra confesión. Muchos de mis egresados, de mis estudiantes de maestría y de doctorado, son funcionarios, son gerentes de medio ambiente, son alcaldes, son presidentes regionales, son congresistas. Esos son mis alumnos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O sea, no es un problema de cultura, no es un problema de instrucción, de educación, no. Ya para mí es un problema del mismo ser humano. Por eso es que estoy preocupado y estoy desarrollando todo un trabajo. Doctor, disculpe. De acuerdo. Hola, doctor. Sí, le escucho. Sí, con referente bueno, a su, mejor dicho, a la problemática, ¿no?, que se está viviendo hoy en día, y es muy lamentable, pues, saber, ¿no?, de que a medida que uno supone que uno se está ya más, dando o brindando, mejor dicho, los conocimientos, ¿no?, en cuanto al medio ambiente, se supone, lo lógico es que el medio ambiente esté a cuidado, pero lamentablemente no es así. Yo creo que más que eso es porque tenemos que tener un compromiso con el medio ambiente, ¿no? Entonces, eso parte de cada ser humano, el compromiso que tengamos con nosotros mismos, ¿no? Desde el momento que uno se levanta, el compromiso que tienes con tu medio ambiente, porque esto ya es un tema ya que posiblemente es muy complejo, porque es un poco triste y a la vez lamentable, ¿no?, que pasen estas situaciones, pero tenemos que ver para adelante de una manera de poder adecuar un plan de manejo que sea idóneo para evitar o por lo menos controlar estos impactos ambientales, ¿no?, que no solamente son en el agua, sino también es, pues, en el suelo, en el aire. Entonces, definitivamente eso es el punto, ¿no? De acuerdo, pero mira, yo te invito a que revises el número de tesis, el número de informes, de estudios, de investigaciones que hay sobre medio ambiente. Planes tenemos de sobra, así como tenemos normas, leyes que sobran. El tema no es ese ya, discúlpame, es mi opinión personal. Es lo que estoy desarrollando desde un punto de vista ya de mi experiencia. El tema es el ser humano. Somos nosotros, porque el problema no es ni compromiso con el medio ambiente, es el compromiso con la vida. Mira, te invito a que veas lo que está sucediendo con el COVID. ¿Cómo te explicas que sabiendo que el COVID es una enfermedad que se transmite de persona a persona, se actúe como estamos actuando y se permite actuar? Ojo, se permite porque al final te dan la norma y nadie lo cumple. Seguimos con una irresponsabilidad tremenda. ¿De dónde viene esa irresponsabilidad? De la formación, en nuestro hogar, en las instituciones. ¿Por qué tenemos presidentes, los últimos 5 delincuentes? O sea, yo estoy ya llegando al cuestionamiento ya ni siquiera de la formación. También esto tiene que ver mucho con la mentalidad. También el tema cultural, la costumbre. Mira, me quedé asombrado. Les voy a contar algo que lo vi por la televisión, yo creo que todos los han visto. En el último Mundial de Rusia, ¿qué pasó? Jugaba Japón. Cuando termina el partido, los japoneses iban a retirar, ¿y qué vieron allí en las butacas, en el entorno donde ellos estaban?
lleno de residuos sólidos, de basura, restos de helado, restos de chocolates y todo. ¿Qué hicieron los japoneses? Yo me quedé asombradísimo. Se pusieron a recogerlo y lo dejaron la tribuna completamente limpia. ¿Les pagaron acaso por eso? ¿Era su lugar? ¿Acaso estaban en Japón? ¿Estaban en Rusia? ¿Qué hubiera sido si nosotros hubiéramos estado ahí como ellos? ¿Qué nos importa, pues? Entonces, ¿qué es lo que denota eso? Lo que estoy volviendo a desarrollar ya desde un punto de vista filosófico. El ser humano, la conducta. Si no cambiamos de conducta, y aquí viene la educación ambiental. Todo el mundo habla ahora de cuestión ambiental. Se han puesto de moda, existen organizaciones, pero como N organizaciones ambientales. ¿De qué sirve? ¿Así vamos a tomar conciencia? No. Cuando tú al niño en el jardín le enseñas que la fruta, la cáscara, debe tirarlo en un bote, llega a su casa, ¿qué es lo que ve que hace su papá, su tío, su hermano, quien quiera? Lo tira al suelo. Cuando esté en el colegio, en el jardín, se ajusta a las normas del jardín. Pero cuando esté en el entorno externo, ya no. Entonces, todo esto tiene que tener una connotación ya ni siquiera de normas. Yo, por favor, quisiera que ya nos saquen más normas. Ya no. Trabajemos la parte humana. Y aquí viene el reto a las universidades. Yo tengo todavía la dicha de ser profesor activo y estoy trabajando en esto. Ya no estoy preocupando en que sepan medir, pesar, ir a tomar la muestra. Esa es una cuestión operativa. Eso no va a solucionar el problema. Desde el punto de vista de tu trabajo, sí. Pero si queremos el cambio, lo primero que tenemos que cambiar es nuestra conducta. Ese es el tema. Por ejemplo, en la conferencia que di ayer sobre manejo de residuos sólidos con el COVID, les decía a los alumnos del UPAO, en tu casa, en mi casa, yo les invito, ven, tiene siquiera dos contenedores, dos tachos, uno para residuos comunes y otro para peligrosos. ¿Lo tienen? Que levanten la mano. No lo tienen. Pero sin embargo somos excelentes dando charlas, conferencias, haciendo cursos. Nos llenamos, ¿qué cosa? Bajamos información del internet y ahora cualquiera puede dar una charla con internet. Entonces yo cuestiono, porque realmente si no cambiamos la conducta, me vas a disculpar, pero no vamos a conseguir más que seguir en el trabajo. Conseguirás mantenerte en el trabajo y hablarás muy bonito y harás bonitas exposiciones, pero en la práctica, muy poco. Hay unos chats por acá que no lo hemos leído. Miguel Ángel dice, ¿es el comportamiento egocéntrico preferir nuestros bolsillos o la economía sin importar el daño medioambiental por la vida e incluso por otros seres humanos, ¿no? Bueno, eso es verdad. Exactamente. Exactamente. El enfoque que habla de la neurociencia, sobre todo aplicado en este caso a la naturaleza, nos dice que otro elemento aparte del que he mencionado es el egoísmo. El egoísmo es el que nos está llevando a destruir. Explica la autodestrucción, el egoísmo. También hay otro elemento que se llama lo amoral. Porque ¿quién determina qué es moral y qué no es moral? ¿Quién lo determina? Cuando se establecen los famosos principios que para mí son paradigmas y supuestamente muy objetivos, aparentemente, decía, primer paradigma, el que contamina paga. Muy bien, pues, primer problema. ¿Cuánto le vas a poner de multa si contaminas el agua? ¿Sabes cuánto vale el agua? ¿Tiene valoración económica el agua? No. ¿Cuánto le vas a poner de multa si quieres pagar la contaminación del aire, de la atmósfera? ¿Sabes cuánto vale la atmósfera? No. Y dos, aún si lo supieras y le pones la multa, ¿qué significa, como dice el dicho, un pelo de un lobo? Para una minera, pagar una UIT, 10 UITs, ¿qué significa? Nada. Y sigue contaminando. Miren lo que pasa en Chimbote.
Buenas noches, doctor, y a todos los presentes. Sí, estoy muy de acuerdo con su opinión sobre todo eso. O sea, han puesto esas reglas, bueno, que la verdad que no se cumplen, pero como dice en lo último, ¿de qué nos sirve o de qué le sirve al país eh, obtener ese dinero si los daños ambientales ya son casi irreparables? O sea, la gente no se pone a pensar en eso y como no les afecta de repente directamente a ellos, afecta a comunidades que están en esos lugares cerca de a las minerías o incluso a industrias, ¿no? Muy grandes, empresas industriales muy grandes, no decimos nada, no les importa, no hacen nada al respecto. De repente uno puede hacer ciertas cosas pequeñas en su propia casa, ¿no? Que puede contribuir en algo, pero no, o sea, no es suficiente, ¿no? Y creo que, como usted lo dice, tiene que ver también con un tema de conciencia de todas las personas, de darse cuenta que nosotros no vivimos solos acá, no solamente somos personas, existen todo tipo de animales, de plantas, incluso lo inerte, todo tiene su propio lugar y su espacio, y el ser humano en su egoísmo solamente piensa en sí mismo y en el dinero. Incluso hace poco vi que ya cotizaron el agua, ¿no? En la bolsa de valores, lo cual indica que marca un precedente. Si bien es en Estados Unidos, en una ciudad, no recuerdo específicamente cuál, ya marca un precedente a que posiblemente hagan eso, porque en realidad al menos el agua dulce es un recurso muy escaso, ¿no? Y encima acá no sabemos valorar eso, no sabemos valorarlo porque lo tenemos al alcance de las manos. De repente en otros países como los Emiratos Árabes han tenido que valerse de tecnologías para poder obtener este líquido elemento, ¿no? Hay filtraciones del agua de mar para poder obtener agua dulce. Además de eso, también siembran nubes, cosa que nosotros ni siquiera tenemos una proyección, porque obviamente tenemos el agua, pero ¿el agua qué? El agua está contaminada también, y nadie dice nada, nadie se queja, y las personas se enferman, y no saben por qué se enferman, y no se dan cuenta que en realidad es justamente por eso, por no tener conciencia no solamente ambiental, sino una conciencia en general de vivir en armonía con la naturaleza y vivir en armonía como personas. Y yo considero que informarnos es muy importante. Bueno, en lo particular yo todavía soy estudiante, bueno, estudio ciencias biológicas, y la verdad que un compañero, un amigo que estudia ambiental me invitó para poder aprender un poco más, ¿no? Sobre esto, y yo creo que es muy importante, no solamente los conocimientos que nos está entregando, sino también la manera de ver las cosas. Tenemos que cambiar el enfoque de ver la vida en general y cómo ejecutarlo, ¿no? Porque no solamente se trata de obtener un conocimiento, sino de aplicarlo y de compartirlo con las demás personas. Probablemente no todos nos escuchen, pero van a haber personas que sí van a tomar eso conscientemente, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Muchas gracias. Permíteme felicitarte por tu opinión y me parece muy bien. Yo dije, en el que no conoce, el que no... si no conoces, ¿qué vas a defender? Imposible. Mira, tú has dicho una parte en la que hoy ya coincido plenamente, que es la parte humana, ¿no? Somos nosotros, no es que yo tenga doctor, ¿de qué me sirve ser doctor si sigo siendo pues un contaminador, ¿no? Y encima soy doctor en ciencias biológicas, soy doctor en medio ambiente, soy doctor en gestión ambiental, en química ambiental. Mira, las universidades nomás, ha tenido que venir una ley que nos obligue a licenciarnos, y en el proceso de licenciamiento nos han obligado a las universidades a tener protocolos en los laboratorios, porque las universidades nacionales, principalmente las que yo conozco, he estado, como vicerrector en 4 universidades, vicepresidente académico en 4 universidades, he estado en la selva, en la sierra, en la costa. ¿Y sabes cuál es el tema? Que hemos sido los más grandes contaminadores. Sobre todo las universidades nacionales donde formamos médicos, formamos biólogos, microbiólogos, químicos, farmacéuticos, etc. Todos los residuos, ¿a dónde iban? Al desagüe, me imagino. ¿Y del desagüe dónde terminaban? Aquí en Trujillo En el también, mar. pues. Y en la sierra, y en la selva, en En los las ríos. cuencas, igual, pero al final también termina en el mar. ¿Se da Porque, cuenta? claro. Pero si no viene una ley, no nos obligan. Pero, o sea, en el fondo es la actitud, es la conducta.
Y ahí es donde está fallando la institución. Estamos perdiendo valores, estamos perdiendo, degenerándonos de una manera catastrófica. Yo estoy preocupado porque, total, yo ya no voy a ver más adelante muchas cosas, pero me preocupan las generaciones, me preocupan ustedes, jóvenes. No, mira, cuando esto converso con mis alumnos de maestría y de doctorado, les digo, ¿dónde trabajas? Yo trabajo en minera tal, yo trabajo en otra minera, etcétera. Muy bien. La pregunta le digo, ¿para qué vienes a hacer una maestría en gestión ambiental? Doctorado en medio ambiente. Bueno, me dice el profesor, yo lo que quiero es mantenerme en el trabajo, quiero ascender en el trabajo. Así, le digo, ¿es verdad? Y la empresa te da permiso, ¿verdad? Sí. ¿A quién le interesa? ¿A la empresa o a ti? Tú ya me dijiste tu interés personal, pero ¿tú no crees que es el interés de la empresa? En el fondo, ¿sabes qué? Tú quieres formarte para defender a la empresa. Y te doy, digamos, no te puedo criticar porque sencillamente si te vas con empresa, te botan del trabajo. ¿O me equivoco? Sí, profesor. Mira cómo hasta las mismas empresas ahora son excelentes en su marketing ambiental. Tienen profesionales formados, contratan consultorías, asesorías y nos venden el cuento de que son protectores del ambiente. Y ahí es donde yo choco con mis estudiantes, con mis egresados, pero lamentablemente tengo que entenderlos, es su trabajo. Entonces, el trabajo es muy fuerte, lo que nos espera como institución universitaria, por ejemplo, ¿no? Pasar del voluntarismo al profesionalismo. Somos muy voluntarios. Vamos el día del medio ambiente a limpiar las playas. Qué bonito limpiamos. ¿Esa es la función de la universidad, limpiar playas? ¿Deberíamos tomarlo como una actitud de aporte? Sí, pero no es la función. Yo estoy en contra de ir a limpiar las playas. ¿Sabes lo que hago con mis alumnos? Yo voy y converso, que mis alumnos conversen con el que está tomando el baño de sol, está en la arena o está saliendo del agua. Oiga, señor, ¿usted ha traído sus alimentos? Por favor, pues llévelo, pues. O sea, tenemos que actuar de esa manera, no ir a limpiarlo. Porque una ciudad, un pueblo, una playa, no es limpia porque más lo limpien, sino es limpia porque menos la ensucie. ¿Y de quién depende que la ensucie? El ser humano. Entonces, tenemos que cambiar. Y yo estoy en contra, incluso si llega el Día del Medio Ambiente, el 5 de junio, todos los colegios, desde inicial hasta la universidad, salen con pancartas, y peor, con pancartas de plástico, con globos. Mira la ironía. Y parece un concurso de quién contamina más. Y están celebrando el Día del Medio Ambiente. Es como otra actitud, hasta cierto punto, ya discúlpeme mi forma de expresarme, no, pero yo estoy a veces ya indignado. Cuando comienzan y dicen, campaña siembra del árbol. Hemos sembrado 1000 plantones y estamos defendiendo la naturaleza. Ah, qué bonito. Lo sembraste. ¿Y? Se secaron y se murieron. Dame un solo ejemplo en donde una campaña de arborización tenga como producto un árbol maduro, adulto. Que es muy diferente a decir, oiga, vamos a sembrar este árbol, pero le vamos a asignar, así como dice, se asigna el padrino, tú vas a ser el padrino de este árbol. Por ejemplo, yo he propuesto, pero no lo hacen porque lo dice Bocanegra, pues no les gusta Bocanegra. ¿Qué les he propuesto, por ejemplo, a la comuna? Hay que hacer esa campaña de sembrado, pero, por ejemplo, un escolar, un universitario, un secundario, está mínimo 5 años en la institución, ¿verdad? Entonces, mínimo 5 años tiene que cuidarlo. Lo siembra, pero cuando ya termina su primaria, su secundaria o su universidad, en 5 años, ¿qué debemos encontrar? ¿Una plántula? No, ya un árbol, un arbolito. ¿Se puede hacer eso? Por supuesto que se puede hacer eso. ¿Lo quieren hacer? No lo quieren hacer. Si te comienzo a enumerar lo que he propuesto como universidad, como biólogo que soy, biólogo pesquero que soy, pero el tema ambiental es el que ya me domina y me apasiona, es increíble. ¿Y por qué? La conducta, pues. Nos gusta la fotografía, nos gusta hacer la consultoría, ganamos la platita y punto, se acabó.
En ese caso, me parece muy interesante lo que proponen, disculpe que lo vuelva a interrumpir, porque no solamente es el hecho de que, como dice, que se siembre el árbol, sino que también pueda desarrollarse, ¿no? Y además que en ese caso, mientras más niños, al menos yo lo veo así, mientras más niños sean, ellos pueden estar más en contacto y hacerse responsables. Entonces eso crea en su mente ya una responsabilidad para con lo que los rodea, cosa que nosotros nos vemos. Es igual que cuando crías a un animalito, ¿no? Tú lo crías desde pequeño, te crea una responsabilidad. No es lo mismo que los padres lo tengan y el niño no se haga responsable, pero si el niño empieza a hacer, a limpiar, a darle su comida, ya se va haciendo responsable. Entonces, ese es un punto muy Exacto. importante, creo yo, Mira, ¿no? mira, lo que tú acabas de decir y se aplica incluso, ayer también lo mencioné en la conferencia que di. Miren, miren jóvenes, a todo el mundo ahora se ha puesto pareciera de moda tener una mascota. Muy bien, pero se hacen responsables de las heces que dejan en los parques. Se hacen responsables de las heces que dejan las mascotas en las veredas, en las calles. No. Lo que tú acabas de decir es eso. Lo que necesitamos es que se cambie la actitud, la conducta. Es bastante complejo porque yo estoy allá entrando al campo ya no del ambiente, sino el tema del ser humano que tiene que ver con la psicología. O es que de repente si leemos la Biblia y encontramos una explicación también bíblica, no soy tan partidario, pero hay que leerlo, porque de todas maneras eso es un documento que deja testimonios de punto de vista de ese lado. Pero ¿qué nos dice? En el fondo somos Caín. Porque a mí me preocupa explicar la autodestrucción, porque es un proceso autodestructivo, es como un drogadicto, sabe que le va a hacer daño y sigue ingiriendo hasta que se termina por morir. ¿Qué cosa está haciendo ese señor? Se está autodestruyendo. Autodestruyendo. Y bueno, fuera como una apoptosis, ¿no? Que se destruye, pero al mismo tiempo no daña a los demás. En cambio, esto sí daña a los demás, no llegaría a Exacto. ser como la apoptosis, que están, o sea, un nivel diferente. Hasta creo que en ese momento la célula, parecerá ridículo lo que voy a decir, pero esa célula es, me imagino, consciente de sí misma, de eliminar sus propios residuos y no contaminar el resto, ¿no? Cosa que no Exacto. sucede con la humanidad, no piensan de esa manera. O sea, yo creo que uno debe de pensar por individuo y por colectividad, porque Exacto. uno piensa como individuo, sabes qué cosas están buenas o bueno para ti o para los demás, pero cuando también piensas en los demás o en lo que te rodea, entonces también piensas más allá, o sea, vas más allá de las acciones, o sea, lo que se puede hacer y lo que no, porque tú puedes querer esto, pero puede que más adelante perjudique a los demás también, entonces ya uno deja su ego, ¿no? Que todos tenemos, pero debemos de dejarlo a veces a un costado y además que también, siendo sinceros, vivimos en un mundo de hipocresía, como lo decía usted hace un momento, ¿no? Cuando la persona dice, antepone su estatus por los valores o lo que realmente quiere o considera, porque tecnologías para Existen. cambiar las cosas existen. O sea, tenemos, por ejemplo, la bioremediación que se puede hacer. Tenemos, incluso de nuestras heces se puede sacar bioetanol, por ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente, nosotros, por ejemplo, en otras ciudades en Alemania, yo estaba viendo porque en clases me capacitan, en ciudades de Alemania que son totalmente frías, lo que hacen, pues sus residuos los procesan, ese bioetanol regresa a ellos como dinero cuando hay un exceso o también regresa como calor, ¿no? Todos tienen fuente de agua caliente, por ejemplo, ¿no? Para los inviernos fríos. Entonces, es otra concepción, otro estilo de vida. ¿Y esas cosas podrían aplicarse acá? Claro que sí. ¿Se podrían aplicar en zonas rurales? Claro que sí. Pero ¿acaso hay un interés? Hay un interés del mismo gobierno que, es más, les ahorraría cuánto dinero y esas personas podrían tener una mejor calidad de vida. Pero ¿acaso hay proyectos en eso? No. Y es para el mismo ser humano, no es porque no existan otras tecnologías, Tú no lo es has porque dicho, no se pueda hacer algo. tú O lo sea, has se dicho. pueden Y hacer mil cosas, pero ahí está depende lo de que tú cada, dices, de cada ser humano. el egoísmo. Prima el egoísmo. Esa actitud autodestructiva que tenemos. ¿Y cómo tenemos que salirnos de esto? Lo que tú has mencionado es correctísimo. Tenemos que asignar responsabilidades. Por ejemplo, estaba leyendo el proyecto que ya tiene funcionando, el nuevo proyecto educativo de los japoneses, lo he leído. Están formando ciudadanos no para Japón,
ciudadanos para el mundo, lo llaman ellos. Donde prioridad, pues, es el medio ambiente, es la salud. Manejan 5 idiomas mínimo los niños. O sea, miren esa Doctor, concepción. Sí. sí, claro, sí. Yo, bueno, también estoy de acuerdo con lo que está diciendo, ¿no? Porque efectivamente depende de cada uno, ¿no? A veces la realidad, pues, muchas veces fracasa o el cuidado, se puede decir, al medio ambiente. No digo la realidad porque, pues, como usted acaba de mencionar un ejemplo, por ejemplo, en las empresas, en las mineras, muchas veces sus profesionales que tiene, que son sus trabajadores, pues se capacitan en el medio ambiente, ¿no? Pero al final no es para que protejan al medio ambiente, sino para que protejan, ¿no?, a la empresa. Y sí, efectivamente eso pasa, ¿no? Y eso es la realidad. Pero yo creo que también esto depende más que todo de las autoridades, ¿no? Porque hay mucha corrupción. Si nos damos cuenta, hace poco que escuché la opinión de una compañera en la cual pone ejemplos, ¿no?, tecnologías que efectivamente son muy modernas, que van, ¿no?, a favor del medio ambiente, como por ejemplo en Alemania, ¿no?, en varios países desarrollados, pero ahí ellos tienen otra manera de ver la vida, así como usted dice que más que todo el ser humano ahí se forja más para ver el futuro, ¿no? Más que para uno mismo, o sea, el futuro, o sea, el cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, pues si acá, no sé, se comprarían ese tipo de tecnología, qué sé yo, pero todo eso depende más que todo de las autoridades y lamentablemente tenemos pues autoridades que no son las idóneas, ¿no? Y nos hemos podido dar cuenta que son corruptas. Y esto parte no solamente de las autoridades que tienen de altos rangos, ¿no? Eso parte también de las autoridades, por ejemplo, las pequeñas autoridades como las municipalidades, ¿no? Que vemos, por decir, en zonas rurales, que lamentablemente, pues, se llenan los bolsillos para ellos, en beneficio de ellos, y al final pues no hacen nada a su población, ¿no? Muchas veces, como usted dice, hay leyes, hay normas para poder proteger el medio ambiente, empresas mineras que pues pagan, ¿no?, para que puedan hacerle un estudio ambiental y luego sea aprobado y luego tenga su certificación ambiental, ¿no? Y que todo vaya ok con la regla, pero lamentablemente lo están ellos realmente controlando o mitigando estos impactos ambientales. No, porque muchas veces se ve que hay fugas, de repente hay un derrame, ¿no? Y eso todo drena y va lamentablemente a los ríos y contamina, ya sea por óxidos, sulfuros o ya sea por metales pesados, en fin, la contaminación por todo, ¿no? Y lamentablemente a quien perjudica es a la persona que se encuentra en ese lugar. ¿Quiénes son las personas? Pues la población, ¿no? Entonces, las personas más vulnerables son aquellas personas que son las más afectadas con la contaminación. Y es nuestra realidad. Y es nuestra realidad acá en el Perú, ¿no? Así se vive en el Perú. Y pues lo único creo que podríamos hacer es elegir bien. Como nosotros como ciudadanos y Ese como es el tema. Ese es el tema. bien a nuestras autoridades, porque de ahí va a depender que nuestras autoridades puedan ser personas capaces, personas comprometidas, personas que quieran sobre todo su país, para que puedan ser, pues, ¿no?, las idóneas que puedan ayudar y sobre todo a controlar toda esta situación, ¿no? Esta corrupción, se podría decir, porque no hay otra definición. Esa es mi opinión, doctor. Gracias. Muy bien, me parece correctísima, la comparto. Y al final has dicho una gran verdad. Pero al final, ¿quién es el que elige las autoridades? Nosotros. Muy bien. Yo, mira, podemos evaluar esto, el interés por el medio ambiente y sobre todo en este caso particular por la costa. Yo lo mediría bien simple, por el número de participantes en este curso. A mí me hubiera gustado que estén los alcaldes. Nunca les va a interesar, pues. A mí me hubiera gustado que estén los gerentes de medio ambiente, gerentes de salud, los gerentes que tienen que ver con el problema de la vida. No les interesa. Aquí está la demostración palpable. Y por eso estamos como estamos.
Hace poco he cuestionado y yo soy académico y no tengo ningún problema en hacerlo, ¿no? Siempre y cuando no ofenda, obviamente, ni agreda a alguien, pero yo trato de decir lo que pienso. Recuerdo, mira, que en el año 2017 ocurrió, como todos sabemos, el fenómeno del Niño. El día 15 de marzo, en la mañana, el COER, de acá de La Libertad, saca un comunicado diciendo que han hecho el monitoreo en las quebradas y no hay ningún peligro. ¿Qué pasó en la tarde? Tuvimos como 3 huaicos seguidos. Y hace 2 días ha sacado un mismo comunicado diciendo de que han visitado la quebrada San Ildefonso y que no hay ningún peligro de desborde porque no hay acumulación de agua. Ay, Dios, no sé si creerles. Exacto. Entonces yo les he dicho en la radio, en la televisión que me han entrevistado, vean la planilla que tienen esas instituciones. Defensa Civil, el COER, yo he visto. Tienen equipos de tecnología digital de última generación, pero ni siquiera saben interpretar una gráfica. El tema es eso, o sea, el tema es que no les interesa. ¿Por qué? Porque el medio ambiente no genera riqueza, pues, el medio ambiente, pero mejor hagamos eventos de farándula, ¿no? Hagamos el TikTok, concursos de TikTok, de repente, cosas así, y ahí sí, estaría lleno. ¿Y quiénes? Discúlpame, los jóvenes. Sobre todo secundarios. La educación ha caído en un nivel terrible. Ahora ya no puedes conversar porque la gente no opina. Los cursos virtuales estos mismos ya prácticamente en lugar de mejorar han empeorado en algunos sectores. El alumno pone su fotografía y se va de la sala. Estamos en clase, le preguntamos, no está, pero está la fotografía ahí. Oye, le tomamos el examen, ¿qué está haciendo? Por el celular, está resolviéndolo no él, sino está pidiendo que su profesor lo resuelva, su otro profesor o otro estudiante no egresado, le resuelve el examen. O si no, entre 2 o 3 se juntan, chatean y dan la respuesta al examen. Como no lo puedes ver. O sea, todo esto tiene sus ventajas, sus desventajas. Pero aquí, como repito, llegamos y ya creo que estamos reincidiendo mucho. Es el FH, lo que yo llamo FH. Así como hay un pH, hay un FH. ¿Qué cosa es el FH? El factor humano. Gracias. No sé si hay más preguntas por mí, encantado. ¿Qué tal? Buenas noches. La verdad es que he podido recién ingresar por las actividades de trabajo que uno tiene. Un poco las inquietudes de las demás personas está un poco en tema de la gobernanza y el tema de quién elegimos, ¿no? Si los alcaldes no tienen claro en su plan de gobierno o como política pública, digamos, incorporar la tecnología en las actividades, muy poco se va a poder visualizar, digamos, en las actividades propias, ¿no? Al nivel de gestión de riesgo, al nivel de lo que es administración de la gestión ambiental, en fin. Pero yo creo que estoy convencido que más se trabaja, digamos, a nivel de país, es básicamente ciencia, tecnología no. Entonces ahí hay mucho por trabajar. Yo veo que hay porque todas las investigaciones se basan en ciencias básicas, pero en tecnologías, o sea, tecnologías propias peruanas, no hay, porque todos son de afuera. Hay una gran dependencia de las tecnologías de afuera, pero esas tecnologías cuando las traes acá, algunas no funcionan. Hay algunas que adaptarlas, que mejorarlas, que evaluarlas, pero yo creo que hay necesidad de que nuestras tecnologías peruanas son las que deberían primar acá, ¿no? Pero aquí el gobierno nacional debería un poco impulsarlo, ¿no? Pero lamentablemente al nivel de gobiernos locales, regionales, no tenemos ese apoyo para impulsar nuevas tecnologías, ¿no? En función de nuestras realidades, en función de nuestra problemática, a nuestro mismo espacio geográfico, que podría un poco construir mejor, un poco solucionar algunos problemas ambientales que se tienen, ¿no? Completamente de acuerdo, mira, y te voy a poner el caso bien cercano que estamos viviéndolo. El manejo del COVID. ¿Por qué hemos fracasado como país? Porque solamente hemos copiado lo que han hecho los chinos, lo que hacen los europeos, lo que hacen los norteamericanos.
pero son realidades completamente diferentes. Y ahí está la explicación por qué hemos fracasado. Mira, el Perú, tenemos regiones muy marcadas, la selva, la sierra y la costa. Y en cada una de estas regiones hay una diversidad cultural impresionante. No es lo mismo el poblador de la costa de Tumbes que el poblador de la costa de Tacna, ni el poblador de Lima. Igual, para la sierra y para la selva. Mira cómo nos hemos equivocado porque realmente no hemos tomado en cuenta lo que tú has dicho. Yo lo he mencionado en las entrevistas. Muy fácil es decir, quédate en casa. Bueno, yo soy profesor universitario, tengo cierto nivel de sobrevivencia, de economía, pero a miles de peruanos que no tienen ni dónde decirle quédate en casa, para empezar, si no tengo. Decirle lávate las manos con jabón, oye, tengo agua. Decirle, ¿sabe qué? Encima te voy a dar un bono y permitir que vayan, como decir, vengan a contagiarse, vengan, y hagan unas colas inmensas y no respetan nada. ¿Dónde está la estrategia? ¿Dónde están los profesionales? ¿Dónde están las instituciones universitarias? ¿Dónde está la masa crítica? Realmente es indignante. Este es el ejemplo que tú dices. Se tienen que diseñar estrategias de acuerdo a las costumbres, a la cultura, a la mentalidad de cada región. Por ejemplo, en el caso yo decía de los bonos, ¿por qué yo sugería? ¿Por qué no ponen que el ejército en el toque de queda vaya y entregue de casa en casa, como es toque de queda, están todos en su casa, les entregue su bono, les entregue su canasta de víveres? ¿Por qué no han hecho eso? ¿Por qué los han convocado que formen colas? ¿Por qué han sido tan ilógicos, irracionales, prohibirnos que no saquemos el vehículo particular los domingos? Pero sin embargo nos autorizan que vayamos en combi. ¿No les parece que es un absurdo? Y si comienzo a enumerar, pues sería otra charla. Sería otro tema. Pero estamos hablando de la conducta. Y lo que tú dices es cierto. Es eso. Ahí se explica. Y no tenemos tecnologías porque sencillamente no nos incentivan. Mira, yo he criticado al sistema universitario, y donde incluyo a mi universidad, a la que pertenezco. Tenemos laboratorios de última generación en biotecnología, en biología molecular. ¿Ha estado al servicio? No. ¿Por qué? ¿No consideran que era la mejor oportunidad para que puedan aprender a tomar muestras, a analizar muestras moleculares, que es lo que más faltaba? ¿Por qué no lo han hecho? Porque más bien han preferido esconderse con esto de la virtualidad y punto. Es decir, si hacemos un análisis realmente serio sobre esto, vamos a encontrar explicaciones. Y todo está asociado a lo que tú has dicho y otros más lo han dicho. Y con eso yo estoy de acuerdo. La peor contaminación que tenemos en el Perú, ¿sabes cuál es? La corrupción. Esa es la peor contaminación. ¿Qué virus ni virus? Porque esto nos ha generado una crisis, nos ha develado quiénes realmente somos, ¿no? Personas egoístas, ¿no? Eso es lo que pienso. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna otra pregunta ya para finalizar ya la sesión de hoy día? No, no solamente, yo creo que estamos totalmente de acuerdo. En el tema del coronavirus no quiero entrar porque ya es es otro tema, pero sí es importante. No hemos tenido las capacidades suficientes para poder abordar el tema. Los hospitales no estaban equipados. Nos ha faltado profesionales para poder hacer las muestras. No hemos tenido inversiones públicas para poder mejorar las infraestructuras sanitarias a nivel del país. Bueno, en fin, hay muchas cosas por poder hablar de ese tema. Pero yo creo que en el tema de las tecnologías creo que es clave. Hay necesidad de crear un ministerio de ciencia y tecnología. Tenemos CONCITEC, pero la idea es que CONCITEC se convierte en una entidad presidida al Consejo de Ministros, o sea, un ministerio que impulse netamente la tecnología. Ahorita, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, Europa, están planteando una propuesta de alianza estratégica para independizarse de la tecnología de China, ¿no? Y un poco, la idea es un poco acá, hasta 2030,
que el Perú genere su propia tecnología para que podamos independizarnos netamente de los europeos y los de asiáticos, ¿no? De China, ¿no? Porque dependemos mucho de ellos, ¿no? Estoy convencido que hay necesidad en este caso abordar las tecnologías, pero de la perspectiva de nuestras realidades. Podemos copiarnos, sí, pero hay que adaptarlas, hay que mejorarlas. Pero sería mucho más interesante si generamos propias nuestras capacidades para poder impulsarlos estos, para poder diseñarlos, construirlos, modificarlos, aumentarlos, corregirlos, inclusive optimizarlos, ¿no? Pero yo creo que esa es parte de una política pública, ¿no? Si no lo tiene claro, evidentemente no vamos a poder usar mucho, ¿no? Mira, en parte te doy la razón, pero te voy a poner como una interrogante para que lo analices. No necesariamente porque tengamos un Ministerio de Ciencia y Tecnología vamos a desarrollarlo. Te voy a poner el ejemplo bien claro. El Perú, yo lo dije al inicio de esta charla, es uno de los países que más normas ambientales tiene. En el Perú tú tienes un Ministerio del Ambiente. En el Perú tú tienes una Ley General del Ambiente. En el Perú tienes normas ambientales por sectores. Tienes organismos ambientales en todos los niveles. Hasta ahora la ley universitaria incluso obliga a tener lo que se llama, en un capítulo de la ley, la responsabilidad social y ambiental universitaria. Todo, está muy bien. Somos campeones en normas, en leyes. Ministerio tenemos. La pregunta, ¿estamos bien con el ambiente? La respuesta es no. O sea, no necesariamente. Y mira, sin embargo, yo no conozco, pero sé por información, Estados Unidos no tiene Ministerio del Ambiente. Estados Unidos no tiene una Ley General del Ambiente. Tiene una oficina, la EPA. Pero ¿qué es lo que entonces, cómo explicas que ahí el problema no sea tan serio como nosotros, que tenemos lleno de normas, lleno de ministerios? Yo soy biólogo pesquero, en mi tiempo había el Ministerio de Pesquería. Ahora se juntó, se anuló y se generó el Ministerio de la Producción. O sea, el tema no es solamente, que es importante, sí. Y vuelvo y termino ya con esto. El tema para mí es humano, el FH que te dije, el factor humano. O sea, no necesariamente porque creamos más instituciones vamos a estar mejor. No porque pongamos más normas, más leyes, vamos a estar mejor, no. El tema es quién lo aplica, nada más. Mira, para mí, si tuviéramos conciencia de la ley de leyes, que es la Constitución, ¿qué es lo que dice? Al principio de la Constitución, ¿qué es lo que dice? Que todos los ciudadanos, ¿qué cosa tenemos? Derecho a un ambiente sano y limpio. O limpio y sano. ¿Sí o no? Con eso era más que suficiente. Pero aquí viene el tema que Gucho sabe más, porque él es abogado. Echa la ley, echa la trampa. Yo tuve la oportunidad de generar y fundamenté la ley de protección del caballito de totora, la vigencia del caballito de totora y la vigencia de la totora como insumo. Logramos sacar la ley. ¿De qué sirve? De nada. Porque ahora, ¿qué alegan? Está la ley, pero no hay reglamento. Luego se hará el reglamento y van a decir, bueno, de repente no hay fondos, no hay presupuesto. Bueno, jóvenes, espero haber de alguna manera generado un espacio de información, de conocimiento y de reflexión, que es lo más importante. Termino mi presentación agradeciendo a Gucho por esta gentileza que ha tenido a mi persona y espero en otra oportunidad poder seguir conversando con ustedes. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, profesor Carlos. Ha sido un gusto contar con su exposición y más que no, ha sido, creo, un llamado a la conciencia, su clase, ¿no? Siempre ha sido, o siempre que lo he escuchado, es siempre el tema, ¿no? De que es un factor humano, como dice usted, ¿no? Y bueno, agradecer a los participantes de hoy día. Las clases van a continuar, ¿no? De acá tenemos clases el día martes 15 de diciembre todavía, ¿no? Y cualquier cosa, profesor, ¿cómo se pueden de repente comunicar con usted? ¿Por de repente quieran alguna consulta con usted? En mi presentación está mi correo carlosbocanegra2013@gmail.com. ¿No? Y si no, me pueden ubicar en el Facebook. Yo permanentemente estoy publicando temas ambientales.
No estoy publicando dónde... Doctor, dónde disculpe, si no sería mucha molestia, ¿podrá colocarlo en el chat su correo para cualquier información? Para sí, copiarlo en el sí, chat. sí, sí, Gracias. encantado, encantado. Sí, las diapositivas, algún material les estoy enviando el día de mañana. También hay un pequeño cuestionario de las dos clases que se han hecho. Como es de acá, lo estamos extendiendo hasta el día martes, ahí se les voy a enviar a su correo electrónico. Ya envío Profe, ahí. ¿hay un tiempo para enviar esas preguntas? O sea, para reenviarlas con las respuestas. Sí, yo les envío, si puedo mañana, si no ya el sábado. El plazo sería hasta la próxima semana, ¿no? Sería el martes. No es tan, o sea, un trabajo, eso no es una opinión a lo que lo estamos viendo, ¿no? Las dos clases que se han hecho, a ver, una opinión de lo que ustedes opinan, ¿no? Genial, muchas gracias. Igualmente, buenas noches con todos. Nuevamente, gracias al profesor. Y estamos continuando el día martes con las clases. Gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué tal? Muchas gracias. Hasta el Muchas gracias. martes, cuídense, Hasta el muchas martes. gracias. Nos vemos.